calle a luchar, unámonos como hermanos para hacernos escuchar. Tenemos nuestros derechos, también la obligación de hacerlos respetar. Todo puede cambiar si el pueblo se compromete y sale a la calle a luchar. Unámonos como hermanos para hacernos escuchar. Tenemos nuestros derechos y también la obligación de... Hola, muy buenas tardes. Un gusto volver a compartir con ustedes voces de San Lorenzo y la región. Hoy viernes vamos a estar conversando con Ramón Aranda del Movimiento Popular Libertador San Martín de aquí de la ciudad de Rosario y con el coordinador de la Corriente Clasista y Combativa que bueno, van a conversar con nosotros acerca de la situación social que se está viviendo. Ustedes recordarán que en otras oportunidades conversamos el año pasado sobre una lucha que estaban llevando adelante distintas organizaciones en todo el país en pedido de que se votara una ley de emergencia social que finalmente se consiguió, y con eso se consiguieron algunas cosas para la gente que estaba reclamando trabajo y demás. Pero bueno, estamos en una situación compleja por la cual estas organizaciones sociales siguen peleando, así que de eso vamos a conversar este viernes. Los invitamos a ver quiénes somos los que hacemos voces de San Lorenzo y la región y volvemos con los invitados. Como decíamos, vamos a conversar con Ramón Aranda del Movimiento Popular Libertador San Martín y Eduardo del Monte, coordinador de la Corriente Clasista y Combativa. ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por venir. Bueno, en principio podemos hacer un poquito de historia. Yo recuerdo que el año pasado estuvimos conversando acerca de este pedido que era la ley de emergencia y se estuvo peleando todo un año para que saliera. Bueno, ¿cómo fue que eso se resolvió sobre fin de año pasado? Sí, fue una lucha larga que arrancó en el año 2009 con el reclamo al gobierno de Cristina que lleguen los programas Argentina Trabaja y ellos hacen a la ciudad y a la provincia de Santa Fe también. Fue una lucha muy persistente que, bueno, pudo tener sus frutos a partir de que le planteamos el mismo reclamo al gobierno de Macri y en medio de un ajuste brutal que fue aplicando el gobierno, irrumpimos un conjunto de organizaciones planteando la necesidad de que se declare la emergencia social en un momento que Macri había, con las políticas de ajuste, la inflación, había generado 1,5 millones de nuevos pobres, y realmente en esa pelea nos dimos una estrategia para desde la calle también involucrar al Parlamento, involucrar a la Cámara de Senadores primero, después a la Cámara de Diputados después, y fuimos logrando de alguna manera ir acorralando al gobierno en relación a que tuviera que dar algún tipo de respuesta y hacerse cargo de la situación que se había generado. Y bueno, fue que se logró una ley que se destinó un presupuesto importante de 30.000 millones de pesos en 3 años, que planteaba la creación de puestos de trabajo. El gobierno la iba a vetar en su momento, en principio, después se terminó acordando cuando dijimos, bueno, vamos a los puestos de trabajo concretos, cuáles serían, cómo serían, qué presupuesto. Esta ley fue votada sobre el fin del año 2016, sí. Y este año también se arrancó reclamando que se pusiera a funcionar la ley que claro, bueno, contempla el gobierno se aprueba, pero no la reglamenta. Entonces, bueno, fue una pelea para que se reglamente y se ponga en práctica. Bueno, y eso logró que en el último tiempo, en los últimos meses, abriera un poco la mano el gobierno y tuviera que otorgar a algunas organizaciones un número limitado de programas de trabajo, que para nosotros es un gran logro porque en el caso nuestro veníamos trabajando como podíamos en cooperativas que
estaban trabajando 350 compañeras, mayormente mujeres, y que cobraban apenas por trabajar una semana al mes, cobraban 1.000 pesos por mes. Entonces era una situación muy crítica, más con todo lo que fue el año pasado, lo que aumentaron las cosas, ¿no? Entonces para nosotros fue un avance que no es el logro final, pero que creo que nos permitió mejorar, pero ha quedado una cantidad de gente todavía esperando llegar a eso, de la propia organización, ni hablar del resto. Ramón, ¿cómo ven la situación en relación a esto que planteaba Eduardo? Porque esto fue de algún modo un paso adelante, pero todavía no suficiente, digamos. No, realmente, digamos, fue muy larga la lucha, digamos, tanto de la corriente con otras organizaciones, pero como decía bien Eduardo, no alcanza, digamos, porque no alcanza la mayoría, digamos, de la población, digamos. Nosotros pertenecemos a una organización local, digamos, y si no fuese por la, digamos, el gesto de la corriente, en este caso, de alcanzarnos algunos planes, nosotros no éramos beneficiarios, digamos. Así, digamos, como nuestra organización, hay muchas organizaciones locales, pequeñas, que tienen su trabajo territorial, que tampoco son reconocidas, digamos, si no tenés un amparo a nivel nacional, digamos. Es un logro, digamos, pero no es lo suficiente, digamos, y no es lo que aspira, digamos, la ciudadanía, digamos. ¿Cómo se ha ido avanzando en estos años en los debates con los distintos gobiernos? Porque el tema de la desocupación sigue siendo un tema que los gobiernos quieren evitar hablar, quieren ocultar. Siempre se ha intentado en los últimos años hacer acusaciones a las organizaciones de desocupados, y la verdad que este es un problema que no va cambiando con los distintos gobiernos, sino que se mantiene o aumenta el número de desocupados. Y por ejemplo, vos recordabas, Eduardo, que hace años que se pelea en la provincia de Santa Fe para que lleguen los planes Argentina Trabaja, y ellas hacen donde miles de desocupados de la provincia quedaron rehenes de las disputas del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales, como ha pasado en otra provincia también. Sí, el tema es que la desocupación que tenemos tiene que ver con el tipo de país que tenemos, como la estructura del país, donde y más se ha profundizado con la política de este gobierno, porque se han hecho políticas en desmedro de la producción nacional, se han aplicado ajustes sobre los pobres, se ha concentrado la riqueza y beneficiado a aquellas empresas que en realidad en vez de invertir en la Argentina se llevan las ganancias para afuera, o en el campo ha habido hay una concentración enorme de la tierra, y a la vez hay una forma de producir, se produce soja que hace que los cultivos regionales, las economías regionales entren en quiebra y la gente tenga que abandonar sus lugares de origen. Ese es un problema que viene de mucho tiempo, pero que en el último tiempo ha sido más grave, y exige que nos pongamos en una unidad muy amplia a salir a la calle a pelear esto, uniendo a los trabajadores, los desocupados, los campesinos, los comerciantes que están afectados por los tarifazos y por la recesión que estamos viviendo. ¿Cómo en esta situación que está sucediendo? Porque bueno, hay como un impas, por decirlo de algún modo, en el funcionamiento de la ley de emergencia en relación al salario social complementario. Es decir, como decías vos, las organizaciones fueron armando en función de eso que venía, y ahora hay atrasos, o hay gente que o se detuvo el pago, o hay gente que quedó esperando. ¿Cómo sigue esta pelea ahora? Y la pelea sigue día por día, porque en el caso de las respuestas puntuales a la organización vienen demoradas. Ha habido algunas respuestas que permitió incorporar algunos cientos de compañeros, otros han quedado esperando, han sido muchos rechazados por distintos motivos.
que no hacen al caso, porque el que está desocupado tiene que tener el laburo, es el Estado, tiene que garantizar el derecho a trabajar. Así que estamos, lo que no, además ni se plantea, la ley se llama emergencia social, pero el gobierno las medidas que ha tomado en función de una emergencia social real son muy limitadas. Acá hay millones de desocupados en la Argentina, no hay una política para abordar esa realidad, digamos, son cuestiones muy a cuentagotas todavía, que hace que una parte quede mirando. En el caso, como contaba él, acá en Rosario, las organizaciones locales no han recibido nada de eso, hay otras organizaciones nacionales que tampoco, y está aquel que no tiene ninguna organización, pero también tiene el derecho a laburar y a que se garantice la posibilidad de laburar, y sin embargo eso está por verse todavía. Por eso vamos a salir el lunes, vamos a marchar las dos organizaciones en conjunto a hacer este tipo de reclamo al gobierno nacional, diciendo bueno, que sea para todos, ¿no? que sea para que los que luchamos tengamos respuesta, y que esa respuesta habrá camino para que el conjunto tenga la respuesta también. Ramón, vos querías decir algo acerca de los rechazos. Sí, los rechazos, exclusivamente, una compañera nuestra tiene una tarjeta que de 230 pesos, que es la tarjeta alimentaria, y por eso la rechazaron, porque es, digamos, es incompatible. ¿Cuánto dinero, cuánto crédito le cargan a una tarjeta alimentaria? 230 pesos. 230 pesos. Mensuales. Y por ser adjudicataria de esa tarjeta, digamos, no soy beneficiaria con 10 litros de leche. Sí. Claro, si querés comer asado, 1 kilo asado. Claro, cada vez menos. Y ese es un gran tema, porque vos planteas lo del asado y la carne en un país donde que ha sido gran productor de carne, gran productor de leche. Siempre recuerdo las conversaciones en mi familia que se decía que en épocas duras en la Argentina nunca faltaba en la mesa ni carne, ni leche, ni pan, porque era un país productor y aún con moneda se conseguía. Ahora hace muchos años ya que casi ni a la leche hay acceso en la mesa de los trabajadores. Sí, la soja ha avanzado, sobre todo esos terrenos donde se criaba el ganado, digamos, donde había estambos, digamos. Hoy son todo tierratenientes, donde la soja predomina, digamos, en esos terrenos. Hasta en el norte, digamos, se han desmontado montes para cosechar, sembrar soja, digamos. Y lamentablemente hoy por hoy somos un número, somos una estadística, digamos, de 30, 40, no importa, somos una estadística. Pero atrás de esos números fríos, digamos, hay miles de personas que hoy por hoy no tienen nada, esa es la realidad. Y lamentablemente el gobierno, digamos, dan esos números y quiere disfrazar con la emergencia social, pero no está en la emergencia social, no está, no contempla al ciudadano común. Por eso te digo, si sos beneficiario de una tarjeta alimentaria, no puedes acceder, digamos. O sea que el Estado supone, o el gobierno supone, que si te cobras 230 pesos de una tarjeta, no necesitas los 4.000 del salario social complementario. Vamos a ir a una pequeña pausa. Me quedo pensando en esto que decía Ramón, ¿no? Somos una estadística para el gobierno, y como para otros gobiernos también a veces una estadística que disfrazan, que no es la real. Siempre se intenta tapar la desocupación y los grandes problemas que la desocupación y la falta de trabajo acarrea a la gente en la República Argentina. Pero esto que decía Ramón creo que es muy significativo, ¿no? La estadística es un número que contempla la economía en el país, pero ese número significa una cantidad de gente a la que le sacan el pan. Vamos a una pausa, ya volvemos.
está la sociedad, cómo no quieren que pelee. Unos pasean su llanto, el narco pasea en un Mercedes. Si pasa frente a una marcha no nos miren como locos. No se olviden que estos locos también luchan por ustedes. Todo puede cambiar. Seguimos en Voces de San Lorenzo y la región, conversando con Ramón Aranda y Eduardo Almonte. Bueno, entre algunas de las medidas que han generado un reclamo al gobierno de Macri, entre otras tantas, ha sucedido esta semana una que sucedió en la ciudad de Rosario, que tuvo que ver con esta decisión de quitar la pensión por discapacidad. ¿Qué ocurrió ayer en Rosario con esto? Es una movida muy interesante. Yo creo que la voracidad de este gobierno y de los intereses económicos que representa no tiene límite. Y creo que lo de la baja de las pensiones por discapacidad lo pinta de cuerpo entero, dónde se ubica, desde dónde mira la realidad, hasta dónde le interesa lo que le pasa a la gente. Me parece que fue un gran triunfo lo de ayer, porque la gente salió a pesar de que el gobierno ya había anunciado que retrocedía, porque se sabía que eso se iba a transformar en una lucha de millones, porque tenemos un pueblo que por suerte no es indiferente a estas cosas, es solidario, y me parece que había causado una indignación tremenda, y creo que el gobierno tuvo que retroceder. Me lo encontré ahí en el monumento, abajo de la llovina, Carlito del Frade, estaba con una capucha, y digo, Carlito está de incógnito. No, dice, me estoy cuidando por el tema del frío, por el problema que él tuvo. Pero yo le decía, ¿y esto? No, dice, no se equivocan, esto van probando y viendo cómo entran, pero tienen una idea clara de a dónde quieren llegar, y esto es parte de eso. Es decir, a ellos no les importa, como vino el FMI y dice, bueno, hay mucho déficit fiscal, hay que ajustar, ellos rápidamente no les importa de dónde. ¿Cómo analizan las organizaciones que luchan esta actitud del gobierno nacional de tomar decisiones, algunas que muchos consideramos graves en función como fue el 2x1 en materia de derechos humanos, como fue al principio del gobierno el tarifazo, la designación de jueces que quiso hacer por decreto, bueno, lo de el retiro de las pensiones por discapacidad? Pero ¿cómo evalúan las organizaciones que luchan esto de que hace el gobierno, que va probando como si fueran un método de prueba y error, a ver hasta dónde se llega y luego retrocede? ¿Cómo van analizando ustedes la situación y la relación con el gobierno? Me parece que el gobierno va buscando, ellos tienen claro a dónde quieren llegar. Ellos quieren llegar a una Argentina absolutamente dependiente, por eso Macri salió por todo el mundo a ponernos a ofertar nuestra riqueza, vengan acá, inviertan, pero inviertan en las condiciones más leoninas que se pueden conocer, digamos, reafirmó todo lo anterior del gobierno anterior, todas las cuestiones de entrega nacional que había hecho el gobierno anterior, y las profundizó, y ha abierto nuevas posibilidades, digamos. Me parece que el gobierno tiene claro a dónde va y va intentando siempre su programa de máxima. Me parece que hay un pueblo que en ese sentido no le ha permitido avanzar, y creo que el gran problema que tenemos es que las organizaciones que tendrían que ponerse a la cabeza de enfrentar esto no lo hacen, dan tiempo, es una tregua de hecho que hace que haya una dispersión de las luchas, porque se lucha todos los días, pero no, me parece que el problema de estas luchas es cómo nosotros las vamos uniendo en un programa común, buscando una salida que no tiene que ser ni darle tiempo a este gobierno para que nos siga profundizando el ajuste, y más hambre, y más miseria, y más desocupación, ni tampoco volver para atrás, porque lo de atrás ya lo vimos, digamos, por algo ganó Macri, porque una parte de la gente estaba cansada, o sea, lo anterior le abrió camino a que este gobierno esté. Entonces nosotros no queremos abrirle camino a otras posibilidades. Nosotros lo que queremos es que haya una salida realmente popular, construida desde abajo. Ojalá eso se pudiera expresar en estas elecciones. Nosotros, en ese sentido, en el caso nuestro de La Corriente, vamos a acompañar la decisión de Carlitos del Frade de ser por ser diputado nacional, y bueno, y vamos a ver si se puede ir armando algo que permita que lo de la lucha de las calles se exprese también en ese terreno. Bien.
Ayer hablando de la región y de San Lorenzo, ayer en la ciudad de San Lorenzo se realizó una movilización con la CCC del Cordón Industrial, donde se hablaba de, justamente de este reclamo por el salario social complementario y lo de la discapacidad, y ponían muy en claro esta cuestión de que se profundizó en la situación crítica en general para la gente. Y ustedes están pensando en una medida para la semana que viene. ¿De qué se trata? ¿Cómo va a ser este reclamo? Déjame hacer una acotación. Sí, cómo no. Todas Adelante. las medidas que ha tomado este gobierno siempre fueron apuntadas para el mismo lado. O sea, la cuestión del PAMI no es casualidad, la cuestión de las pensiones tampoco es casualidad. Todos los aumentos que ha habido, digamos, no es casualidad, digamos. Sabemos que este gobierno siempre apunta para un solo sector, digamos. Entonces, digamos, es una preocupación. Por eso, digamos, más allá que el lunes nosotros vamos a realizar una acampe frente al Ministerio de Nación, digamos, es una preocupación de todas las organizaciones, de muchas organizaciones. Más allá que nosotros, digamos, marchemos el lunes, digamos, pero digamos, es alarmante, digamos, por eso nosotros nos vemos forzados a salir a la calle, como decía recién Eduardo. La lucha nuestra es de todos los días, porque los compañeros nuestros todos los días tienen que poner alguna cosa, y si nosotros nos quedamos, como hacen algunas organizaciones gremiales, esperando que a ver qué pasa, estamos al horno, digamos. Ya estamos al horno antes, imagínense ahora, digamos, están padeciendo, digamos, una tortura, digamos, todos los días, digamos. Porque todos los días remarcan los precios, todos los días, digamos, cierran el negocio, digamos, de barrio y tienen que ir a las cadenas de supermercados grandes, en donde ahí no le da fiado, ahí no está la libreta. Y entonces, digamos, nosotros nos vemos forzados a salir, digamos, a marchar para que esto, digamos, no se ve puesto. Eduardo, ¿qué organizaciones van a participar en este reclamo el lunes? ¿Cuál es el reclamo específico? Estas dos organizaciones vamos a hacer. El reclamo va a ser que se continúe la inscripción en el programa de trabajo del salario social complementario para poder, en una primera etapa, abordar al conjunto de las organizaciones sociales, que son las que están poniendo el pecho en los barrios para abordar esta crítica situación social que vivimos, donde está un combo tremendo entre hambre, desocupación, pobreza y droga, poder darle herramientas para que poder incorporar a los pibes a laburar, a la gente que no puede insertarse de ningún modo en un mercado laboral que encima es recesivo como es ahora, puede hacerlo. Y centralmente eso, mayor asistencia alimentaria. Mira, el otro día hablaba con un asistente escolar de una escuela de un barrio popular en Villa Gobernador Galvez y decía estos números. El año pasado 400 chicos en el comedor, este año 568 pibes, 350 pibes por turno en copa de leche, y son siempre las mismas 6 asistentes escolares las que tienen que atender toda esa. Entonces sobre los trabajadores del Estado, por ejemplo, hay una sobrecarga de trabajo de aquellos trabajadores que están en la salud, en la educación. Hay una sobrecarga de trabajo por sueldos muy bajos, y esa es la realidad, digamos, esa es la importancia que se le está dando desde el punto de vista del gobierno a lo que le pasa al pueblo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros salimos para decir, este rumbo tiene que cambiar, no es solo un problema de tener un programa de trabajo más o menos, sino que para este ajuste salvaje que se nos viene aplicando y buscar una salida que siempre tiene que ser que pongan los poderosos, no los pobres. ¿Cómo es exactamente la convocatoria para el día lunes? Nosotros nos convocamos a las 10 de la mañana en la Plaza Pringles. Y ahí marcharemos por el Centro Rosario y iremos a distintas instancias gubernamentales, digamos, particularmente los lugares nacionales. Bien, muchísimas gracias por haber venido y por haber compartido con nosotros este ratito. Esperamos, como siempre, que haya servido para que pensemos juntos en los problemas que tenemos y en los problemas que tienen otros también, a veces no son los nuestros, pero que son problemas muy serios que lamentablemente los gobiernos siguen sin tomar
con la seriedad que nosotros esperamos, ¿no? O como se decía acá, sin equivocarse, apuntan hacia otro sector que no son las mayorías en la Argentina. Y sería bueno que entre nosotros, los que tenemos que juntar para tomar la realidad en nuestras manos y cambiarla, podamos salir de los falsos debates que hay en relación a la desocupación y a la gente que reclama, porque trabajar es un derecho que está garantizado por la Constitución, pero además cualquier ser humano necesita ganarse la vida, como decía Ramón, para poner algo en la olla todos los días. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Muchas gracias por estar del otro lado.